iglesia, para todos los hijos del Rey, para todos mis hermanos, que durante todo este tiempo estamos alimentándonos, nutriéndonos con el mensaje de la palabra. Quiero saludarlos en esta mañana, a todos los que nos siguen aquí en Cali, Colombia, fuera de Colombia, muchísimas bendiciones. Me gozo con todos aquellos que están entendidos en la palabra y que mi oración es que Dios poco a poco vaya trayendo revelación, conocimiento, entendimiento, discernimiento en lo que Dios quiere hacer en este tiempo con su iglesia, con sus hijos, porque necesitamos tener claridad en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios ha determinado en este tiempo que ha traído sobre el mundo entero. Y quiero invitarles también para que el hecho de que no estemos en un lugar de reunión no quiere decir que tú no saques un tiempo para escuchar la palabra, y yo te pido que saques ese tiempo y que escuches el mensaje y que te encierres en un cuarto o que busques una hora donde no tengas ninguna interrupción y que puedas recibir la palabra, y si es preciso ver el mensaje 2 o 3 veces para que quede implantado en nosotros. Si no nos alimentamos, nos vamos a debilitar. Si no leemos la palabra, si no oramos, si no escuchamos el mensaje, nos vamos a debilitar, y es un riesgo que no debemos correr. Ahora, es probable que algunos de nuestros familiares o algunos de nuestros hermanos de pronto estén afectados por este virus, pero tenemos que tener confianza en el Señor y confiar en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha determinado, para que no perdamos la fe, la confianza. Debemos ser prudentes, tomar todas las medidas que ha establecido las autoridades, pero nuestra confianza por encima de todo tiene que estar en el Señor, porque este virus está afectando y está matando mucha gente, pero nosotros estamos confiados de que, aunque de pronto algunos de los hijos de Dios sean tocados, Dios es fiel para, en medio de una tormenta de estas, sacarnos adelante. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta oportunidad, y no estamos dando un mensaje de miedo, sino que estamos trayendo un mensaje de confianza, de seguridad. Los mensajes que están trayendo de muchos lugares son del Chi, la bestia, el 666, el fin del mundo. Y Mateo 24 dice que aún no es el fin, que vendrán las pestes, las guerras, pero que aún no es el fin. Que este es un tiempo final, no podemos desconocerlo, pero aún no es el fin del sistema humano, del sistema terrenal, del sistema religioso, porque el reino ya está, pero viene la plenitud del reino, y para eso es que nos estamos preparando en este tiempo. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 1, vamos a leer del 1 al 3. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a recibir esta palabra, que no es fácil, pero que Él nos va a ayudar a poderla recibir, a que ella se implante internamente en nosotros, para que cobre vida en nuestras vidas, para que seamos una iglesia entendida. Dice Mateo capítulo 17, versículo 1, dice así la palabra: 6 días después. ¿Cuántos días? 6 días. Eso dice mucho. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vamos a dejar hasta allí para que oremos al Rey del Cielo. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos en esta hora y te glorificamos a ti, porque eres un Dios bueno con nosotros. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por glorificarte en todos nuestros hermanos, en todos nuestros familiares. Padre, declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo que este virus no tiene poder sobre la iglesia y sobre ninguno de nuestros familiares. Si alguno cayera allí, Señor, tu poder es más grande, Señor.
Padre, aunque caigan algunos familiares nuestros que no creen en ti, Señor, tu poder obra, Señor, porque no solamente nos proteges a nosotros, sino a toda nuestra casa, Señor Dios de los cielos. Solo queremos pedirte en esta hora que nos traiga revelación, conocimiento, entendimiento y discernimiento de tu bendita palabra para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. He titulado el tema en esta oportunidad, la transfiguración. Mateo 17 nos habla de la transfiguración. De eso habla el libro de Mateo, la transfiguración. Entonces, quiero que mire algo bien en la escritura. Dice 6 días. Ninguna de las cosas que dice la escritura es por casualidad, sino por una causa. Dice 6 días. ¿Sí? 6 días representa el tiempo de gracia. O sea, se avecina, es el día anterior al tiempo del reino, porque el día 7 es el día del reino. O sea que ahí ya nos va enseñando qué era lo que el Señor quería mostrar, ¿sí? Qué era lo que Dios quería traer a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, Antes de la cruz Dios se manifestaba en el templo y también en los lugares altos, eran los lugares donde Dios se manifestaba. Y dice que se transfiguró. Esa palabra transfigurar es una palabra compuesta. Trans, cambio, figura, cambio de figura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora? Dios quiere que podamos entender nosotros que hemos sido mal formados, hemos sido mal instruidos, hemos sido mal capacitados, hemos sido mal edificados. De buena fe nos han edificado, de buena intención, pero mal. Y Dios quiere que podamos corregir, porque al haber sido mal edificados, pues no tenemos claridad acerca de los tiempos y de la verdad presente, del vino nuevo, del sacerdocio de Melquisedec, que es lo que Dios tiene vigente en este tiempo para la iglesia. Entonces, se han utilizado materiales que están desactualizados, ¿sí? Para edificar la iglesia. El Señor ordenó edificar la iglesia, pero la iglesia se está edificando, primero que todo se está fundamentando con un material equivocado, y se está edificando con materiales equivocados, viejos y obsoletos. Por eso el resultado que tenemos de hoy de la iglesia, una iglesia inmadura, incapaz, miedosa, temerosa, que no sabe, que no entiende, que solamente memoriza la palabra, recita la palabra, pero que no la vive porque no la entiende, porque no la comprende. Entonces, eso quiere decir que la iglesia está mal fundamentada y mal edificada. ¿Sí? Entonces, la iglesia fue establecida por el Señor en la tierra para cumplir una función específica, ¿sí? Y es mostrar la gloria de Dios, mostrar su poder. Por eso Pablo en Efesios capítulo 5, verso 25, habla de que una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Cómo es la iglesia hoy? Gloriosa no es. Sin mancha no es, tiene muchas manchas espirituales, muchas arrugas, ¿sí? Esas arrugas significa trabajar con materiales viejos, lo viejo, ¿sí? Y sin contaminación. Hoy la iglesia está contaminada porque cuando se mezcla lo viejo con lo nuevo, trae contaminación. Cuando usted coge un arroz que lo hizo el día anterior y lo mezcla con el arroz que hizo hoy, ambos se vinagran, ¿sí? Entonces, ese es el resultado que tenemos de la iglesia de este tiempo. Una iglesia que tiene un fundamento arena, una iglesia que está siendo edificada con materiales desactualizados, y por eso es una iglesia que no tiene trascendencia, una iglesia que no marca la diferencia, una iglesia que no es modelo, que no es ejemplo. Por eso Dios ha tenido que traer este tiempo para hacer claridad, para hacerle un examen, para hacerle una prueba a la iglesia, para que la iglesia opere como Él quiere que opere, con sus diseños, con sus planos,
con sus códigos de reino, una iglesia poderosa. Entonces, la iglesia fue puesta aquí en la tierra para mostrar la gloria de Dios, para hacer visible al invisible. Nosotros, la iglesia, necesitamos al Dios invisible hacerlo visible, que Él se vea a través de nosotros, pero hasta el momento no se ha podido, por lo que les he explicado, materiales equivocados, obsoletos, fundamento equivocado. Entonces, dice allí dice en el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. ¿Sí? La palabra transfigurar significa cambiar de aspecto, cambiar de forma. Se transfiguró. ¿Sí? Ese Jesús que iba allí, como el Hijo del Hombre, ahora tomó una figura totalmente diferente y se mostró como el Cristo resucitado en gloria. Mire lo que dice la palabra. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos el Señor, Jesús, el de carne. Se transfiguró, cambió de forma, ¿sí? Cambió de aspecto. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso pasó con Jesús. O sea, se mostró un evento futuro en presente. Se mostró como el resucitado, como el de Juan 21, el de Mateo 28, el de Marcos 16 y el de Lucas 24. Así se les presentó a Pedro, a Jacobo y Juan. Y dice el verso 4, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea que habían tres personajes: el resucitado, Moisés y Elías. Estos tres personajes eran los que estaban viendo Pedro, Jacobo y Juan. O sea, estaba allí Moisés, representante de la ley, el representante de la ley y de los salmos, y Elías, representante de los profetas. Y Jesús se presentó allí ya resucitado, y se presentó como el cumplimiento de la ley y de los salmos y de los profetas, porque Jesucristo es el cumplimiento. La ley mostró a Jesucristo en sombras. Los salmos, los sacerdotes representaron a Jesucristo como ellos como figura, y los profetas hablaron de Jesucristo, pero no lo pudieron ver. Entonces ahí se presenta Jesucristo resucitado como el cumplimiento de la ley, de los salmos y de los profetas. Entonces Jesús lleva a tres invitados para un acontecimiento magistral universal. ¿Se llevó a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Se llevó tres invitados, tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, para un acontecimiento glorioso, un acontecimiento universal. Pedro representa la ley ceremonial, Jacobo representa los sacerdotes y los salmos, y Juan representa a los profetas, ¿sí? Esos son los tres testigos que están allí. Él lleva a estos tres personajes para que ellos testifiquen del acontecimiento que vendría después. Entonces, vamos a mirar un poco la experiencia. Dice, volvamos a leer el verso 1. 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. ¿Sí? Esta es la experiencia. Estos tres hombres tienen una experiencia celestial, una experiencia gloriosa, divina. Tres hombres naturales que no tenían al Espíritu Santo, ¿sí? Y como ellos tenían una mente natural, no conocían del Espíritu Santo, ellos operaban en razón, en lógica, operaban por los sentidos físicos, por las emociones. Y entonces, miren lo que ellos deciden en el verso 4. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, ante un evento celestial, ante un evento glorioso, Pedro
plantea hacer 3 enramadas. 3 enramadas. O sea, ellos no entendieron. Pedro, Jacobo y Juan no entendieron, ¿sí? Dios les está mostrando una escena celestial, una escena en la eternidad, y ellos a través de su mente natural lo que piensan hacer es algo terrenal. Le quieren hacer algo terrenal a algo celestial, ¿sí? Ellos están viendo algo celestial. De lo que están viendo, ellos operan con lo que tienen en su capacidad, en su mente natural, ¿sí? Entonces, así pasa hoy en día con la iglesia. La iglesia, al no conocer, al no entender a Cristo, al no entender la palabra, pues lo está tratando de una manera natural. Buena fe, buena intención, pero no es lo que Dios quiere. Dice que Pedro le plantea al Señor hacer 3 enramadas. Una enramada es un cerco de madera. O sea, algo tan poderoso que ellos están viendo, lo que plantea Pedro es hacer una enramada. Una enramada. Y Dios quiere que nosotros podamos entender cuál es el plan y el propósito que Dios tiene hoy con la iglesia. Lo que ellos no entendieron, Dios quiere que nosotros lo podamos entender para que podamos replantear y para que podamos operar y podamos actuar con lo que Dios ha determinado para la iglesia en este tiempo. Por eso Dios quiere que haya una iglesia entendida, porque esa es la iglesia que Dios va a utilizar en este tiempo para la cosecha poderosa. Con esta actitud que tomó Pedro, lo que nos está mostrando para nosotros la iglesia en este tiempo es el nivel de confusión que hay, ¿sí? Cuando uno no entiende, cuando no hay revelación, yo como ministro, yo como iglesia, estoy confundido porque opere con una mente natural. Lo mismo aconteció con Nicodemo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo es necesario nacer de nuevo, le hablaba un hombre con mente espiritual a un hombre con mente natural. ¿Y qué fue lo que pensó Nicodemo? Que él tenía que meterse otra vez en el vientre de su mamá. Entonces, así opera la iglesia, con una mente natural. Somos buenos, tenemos buena fe, buena intención, pero al tener mente natural no entendemos los planes y los propósitos con los cuales Dios quiere que opere la iglesia. O sea, lo que propone Pedro no era malo, pero no estaba a la altura de lo que él estaba viendo. Entonces, él no sabe que la gravedad de la propuesta que él hace. Él tiene buena fe, buena intención, pero lo que él está proponiendo es que no se revele, es que no se manifieste, es que el resucitado no vaya a la cruz. Lo que Pedro está haciendo al proponer las 3 enramadas es un atentado contra el sacrificio, es un atentado contra la cruz, es un atentado contra el nuevo pacto, ¿sí? Porque eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Está operando conforme a la ley mosaica, está operando conforme a los salmos, conforme a los profetas, ¿sí? Está operando a futuro, porque los profetas hablaron a futuro. Y Dios no quiere eso, ¿sí? Dios quiere que no sigamos operando con sombras, con figuras, con símbolos, con tipologías. Dios quiere que operemos con lo real que Él ya determinó y estableció para su iglesia en este tiempo, ¿sí? Dios no quiere que utilicemos figuras, sino que utilicemos lo original. No es lo mismo una sombra. Si en este momento coloco un bombillo contra mi mano, en la pared se va a reflejar la sombra. Pero la sombra no es mi mano, lo real es mi mano. Y dice la palabra que hoy las sombras ya el Señor las quitó. Las quitó porque el Señor ya no se escondió más, porque el plan que Él tenía de hacer una obra perfecta en la cruz, ya lo hizo. Y ya Él no opera escondido, sino que Él ya se reveló a la iglesia. El problema es que pocos lo tienen revelado y Dios en este tiempo quiere revelarse. Vamos a leer Hebreos 8:1. Hebreos capítulo 8, el versículo 1. Vamos a leer un poquitico allí para que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice el Espíritu: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso fue lo que hizo el Señor cuando resucitó. Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y ahí está intercediendo por nosotros. Al no entender eso nosotros intercedemos. Y nosotros no podemos interceder por nadie. Porque cuando Él intercede hoy intercede por usted y por mí, Él presenta su sacrificio. Pero si usted y yo intercedemos, ¿qué clase de sacrificio podemos ofrecer al Señor que supere el sacrificio de Él? Por eso nuestra labor de intercesor es buena fe, buena intención, pero poco y nada sirve. En cambio, el intercesor por excelencia, que está sentado a la diestra de Dios Padre, hace una labor excelente. Cuando usted y yo estamos en problemados, Él le pega un codazo al Padre y le dice: mira, ahí está mi hijo. Ayúdale, manifiéstate en él. Él intercede ante el Padre por usted y por mí, porque Él sí es un verdadero intercesor, porque Él presenta un sacrificio y presenta sangre santa, sangre pura, para que la bendición hoy nos alcance, hoy se glorifique en nosotros. Entonces dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice el 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea que lo que está diciendo la palabra es que cuando el Señor resucitó, no entró al templo que estaba en Jerusalén, no entró al tabernáculo que estaba en Jerusalén, entró al trono de los cielos, al eterno, al invisible, al real, al original. Porque lo que hizo Moisés y lo que hizo Salomón fue una réplica de lo que Dios les mostró en el cielo, ¿sí? Una réplica no es lo mismo, una réplica es una figura, es una representación. Por eso Jesús no entró al de la tierra, sino que entró al del cielo. Ahora lea el verso 10, Hebreos 8:10 dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Esto lo dijo Jeremías en el capítulo 31, verso 33, y el Espíritu lo trae a colación, porque lo que dijo Jeremías allá hace 700 años, cuando Jesús fue a la cruz, era el cumplimiento de lo que dijo Jeremías. Y dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa. Ahí dice haré, está futuro, porque los profetas hablaron a futuro, pero en la cruz ya fue el cumplimiento de este acto profético. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque con su sacrificio quitó el pecado de nosotros. Con su sacrificio, porque ahora él al estar dentro de nosotros, su espíritu unido al mío, entonces genera en mí naturaleza divina que anula mi naturaleza pecaminosa. Y por eso es que ahora esa ley, la ley del espíritu de vida de Romanos 8:2, ahora está en nuestra mente, la conocemos y está en nuestro corazón. Ahora podemos vivir la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que no haya fariseos, que no haya hipocresía, sino que haya sinceridad. Si no trabajamos con materiales originales, si no entendemos esto, vamos a seguir siendo hipócritas y vamos a seguir mostrando una máscara, y cada vez que abracemos al hermano le vamos a dar besos y abrazos, pero por dentro estamos que no lo comemos. Por eso dice, la Pascua que fue sacrificada es Cristo. Y tenemos que celebrarlas con panes de sinceridad y de verdad. Dios quiere una iglesia auténtica. Dios quiere una iglesia original. Con esa es la que Dios va a trabajar en este tiempo. Por eso nos está examinando, por eso nos hace nos está haciendo una convocatoria.
y está examinando a cada uno a ver con qué material estamos trabajando, si todavía estamos con sombras o figuras o estamos trabajando con materiales originales. Entonces, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, primera carta que le escribe Pablo a Timoteo. Vamos a mirar específicamente porque Dios quiere sacar de nosotros todo aquello que no le agrada a Él. Esas cosas que nos implantó la religión, la tradición, Dios las quiere sacar de nuestras vidas con su reino, con su palabra de gracia. Mire lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 1, verso 3, le dice Pablo a Timoteo lo siguiente, y hoy nos dice a nosotros: ¿cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación? O sea, lo que hay es, hoy en día en las iglesias lo que hay es contiendas. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera edificación, porque no se utiliza el material original que se llama Cristo resucitado e impartido. Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Amor nacido de corazón limpio. Este es nuestro corazón, una mente limpia de hipocresía, de vanidad, de orgullo. Que esa máscara de la religión y de la apariencia se vaya de nosotros, ¿sí? Dice, y de buena conciencia, buen conocimiento y de fe no fingida. Oh, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero eso muchas veces no lo estamos viviendo. Hermanito, hermanita, qué bendición. Y por detrás tenemos un cuchillo listo para pegarle una puñalada. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere gente original, auténtica. Y para eso Él nos está pasando revista. Y Él está mirando qué hay aquí en este corazón y qué hay en esta mente. Él puede penetrar dentro de nosotros. Por eso Él nos quiere sacar toda esa basura. Dice el verso 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea que mucha iglesia no entiende ni lo que habla ni lo que dice. Y allí tenemos dificultad para mostrar a Cristo. Entonces, ¿qué nos toca que hacer? Apariencia. Ponernos una máscara de religión y aparentar que Cristo está en nosotros. Y Dios no quiere eso. Dios quiere matar ese fariseo, ese doctor de la ley, ese escriba que está metido aquí y que se manifieste Cristo, el original. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces dice que no entienden lo que dicen ni lo que hablan, ¿sí? Entonces Moisés representa la ley y a los salmos, Elías representa a los profetas y Cristo representa la gracia y reino allí en la transfiguración. Tres personajes: Moisés, Elías y Cristo, ¿sí? Y esto es lo que está proponiendo Pedro, ¿sí? Un caos. Y eso es lo que está viviendo hoy la iglesia, porque se opera conforme a la ley mosaica, se opera conforme a los salmos y los profetas, y se opera conforme a una gracia religiosa. Por eso, hoy en día, Dios está haciendo un examen general a toda la iglesia. Aún a los que decimos conocer gracia y reino, Dios nos está examinando para ver si verdaderamente somos originales o somos chiviados. Entonces, lo que está proponiendo Pedro al hacer tres enramadas es un caos, es que se opere con esos tres testigos. Y ese es el caos que vive hoy la iglesia, ¿sí? Esa es una mezcla, mezclar la ley, los salmos, los profetas y la gracia. Esa es una mezcla venenosa. Es una mezcla que le daña a la iglesia y tiene la iglesia niña, tiene la iglesia inmadura, tiene la iglesia miedosa, se ha llenado de manipuladores, se ha llenado de protagonistas, se ha llenado de show, de espectáculos, de diablos, de demonios, de infierno, de condenación. O sea, la iglesia está viviendo un caos. Hoy están hablando del chip, de la marca de la bestia, de la tecnología 5G y la iglesia está llena de miedo. Y la iglesia tiene que llenarse del Cristo glorioso, porque Él es el único que nos garantiza
la bendición, la protección divina, el respaldo, la ayuda, nadie más. Él es el único, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace un ministro cuando no conoce, cuando no sabe y cuando no entiende la revelación de la cruz. Filipenses capítulo 3, verso 19, vamos a leerlo. Carta a los Filipenses capítulo 3, verso 19, es un texto contundente, pero dice claramente lo siguiente, dice así, Filipenses capítulo 3, verso 18. Por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Todo aquel que está operando conforme a la ley, a los salmos, a los profetas y en una gracia religiosa y un reino religioso de mentira, son enemigos de la cruz. Porque no estamos reflejando al Cristo glorioso. Porque estamos mostrando una imagen distorsionada. Quizás en el salón somos los mejores, pero en la casa somos los peores. Quizás en el salón los mejores, pero quizás en la empresa somos lo peor de lo peor. Quizás el concepto que tienen nuestras esposas y nuestros hijos de nosotros no es el mismo que tienen los hermanos cuando estamos en el salón. Eso es grave, eso es delicado. Y Dios quiere que nosotros nos revisemos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, verso 5, vamos otra vez a Mateo 17, verso 5. Mateo 17, verso 5. Vamos a mirar lo que pasa allí en la transfiguración. Dice, mientras Pedro hablaba aún, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que el Señor ni siquiera dejó que Pedro terminara de hablar, ¿sí? Sino que lo centró, lo ubicó. Y la nube dice que cubrió a Moisés y a Elías y dejó a solo uno, a Cristo resucitado, ¿sí? Y le dijo, yo no quiero que escuchen más la ley, los salmos, los profetas, solamente que quiero que escuchen a Cristo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Esa es la palabra, esa es la verdad presente, Cristo. Esa es la palabra que Dios quiere que me llene, que me sacie para ser una iglesia original. Cristo es el único que transforma. Dice Colosenses 1:28, ¿sí? Para presentar en Cristo a todos los hombres perfectos. Eso es en cuanto al alma. Es allí donde Dios está trabajando ahora. Lo que le dice el resucitado a Pedro es, yo soy el cumplimiento de la ley, de los salmos y de los profetas. Lucas 24. Vamos a leer Lucas 24 porque el tiempo se nos está acabando. Lucas capítulo 24. Mire lo que dice la palabra. Lucas capítulo 24, verso 44 dice así. Aquí está Jesucristo resucitado y le dice a los dos caminantes de Emaús, le dice a los discípulos lo siguiente, dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes. O sea, cuando Él era Jesús, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. O sea, el resucitado es el cumplimiento de la ley, de los salmos y de los profetas. Ahí lo está diciendo el Señor y ora para que Dios te revele esto. Vuelvo a leer. Y le digo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. ¿Sí? Les abrió el entendimiento. O sea, ¿de qué hablaba la ley, los salmos y los profetas? De Cristo en sombras, de Cristo en figuras, en símbolos. Pero ya no quiere Dios eso, porque dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, Cristo ya está presente. Y leamos Hebreos 9:22. Vamos cerrando, Hebreos 9:22. Mire lo que dice. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. En la ley, cuando esparcían la sangre de los animales, purificaba las cosas. Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras, las réplicas de lo que había en el cielo, fueran purificadas así con sangre de animales. Pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios. Por eso se necesitó ya no la sangre de un animal, sino la sangre del Hijo de Dios, santa, pura, sin mancha, sin contaminación. ¿Sí? Porque las cosas celestiales tenían que ser purificadas con cosas mejores, con la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Dice el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, Él no entró al de Salomón, que era figura, era una réplica del verdadero. ¿Sí? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso es poderoso. Entonces la transfiguración muestra a Cristo, ya no en sombras, sino lo muestra como una realidad, resucitado, resplandeciente, representante de la gracia y del reino. La iglesia que no conoce, que no entiende, por revelación del Espíritu Santo, gracia y verdad, está descalificada para esta cosecha que se avecina. Entonces tenemos que revisar los planos, tenemos que revisar los códigos para los materiales, para saber si estamos usando los materiales correctos para edificar la iglesia. Pablo dijo, yo como perito arquitecto, un perito es alguien que sabe, que conoce de construcción. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Cómo está edificando a la iglesia? Con materiales incorrectos. Dios quiere que cambiemos los materiales que eran sombras y figuras y utilicemos el original. Oremos al Señor para que Dios nos ayude en este tiempo a entender estas cosas tan poderosísimas que si las entendemos, la vida suya y mía va a ser transformada a un nivel superior. Padre eterno, Dios poderoso, te alabamos y te glorificamos. Gracias te damos porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y nos las has dado a nosotros los niños. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti, Señor, por confiarnos estas cosas tan poderosas, esta riqueza, Señor. Padre Santo, Dios de los cielos, que tu iglesia hoy pueda revisar, que puedas examinarnos a nosotros, Señor. Porque si hay algún rezago de ese material viejo, obsoleto, que no sirve, que podamos sacarlo, Señor. Padre, que podamos celebrar esta Pascua con panes de sinceridad de verdad. Forma en nosotros gente auténtica, original, poderoso Rey de los cielos. Padre, que podamos ser utilizados en este tiempo para que la iglesia no esté amedrentada, no esté niña. Padre, para que tu iglesia no esté estancada, para que tu iglesia sea una iglesia que marque la diferencia, protagonista en esta época de la humanidad, Señor. Que ese es tu plan perfecto. Tú estableciste la iglesia tuya aquí en esta tierra para que gobernara, para reinara, poderoso Rey. Padre, declaro que esta palabra cobra vida en nosotros y nos levantamos como una iglesia poderosa para mostrar tu gloria y tu poder en Cristo Jesús. Muchísimas bendiciones, muchos éxitos y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Bendecidos con toda bendición del cielo.